quiero presentarte la reconstrucción del kit de la radio francesa del año 28. Pero antes de empezar esta segunda parte, quiero agradecer a todos los que han comentado, porque eso es lo que quería, que fuese un foro vivo en el cual surgiesen ideas, y han surgido ideas fantásticas. Entonces, lo primero es, por supuesto, ese agradecimiento. Y lo segundo es una corrección mía. Como verás, el cableado es el cableado de hilo rojo. Yo dije que era pintado. No, no es pintado. Es una cubierta de plástico. Bueno, sería el material que en aquel momento, año 28, sí, es como un plástico que recubre al cobre. Entonces, quiero subsanar ese error. Y luego, otra cosa que quiero ver, que hablaremos mucho durante todo este vídeo de esto, es que, como puedes ver, tenemos una parte que yo definí como onda media antena, digamos, aunque le puse una S, pero podríamos suponer, o le puse una S. Yo iba buscando una estructura serie, una estructura media larga en serie, y efectivamente yo ahí tengo que la antena llega a una que es, yo la llamé M su S, su S, y luego de ahí va a otra que llamé L su S. Como puedes ver, ese es el recorrido, y después ya abajo de esa la rotulé con M, y ves que a la izquierda de la M primera lo rotulé con L, porque las bobinas que están en la parte superior, que si te has fijado con mucho cuidado en la portada que he hecho lo podrías ver, eran esas las que digamos que a mí me llegó con mi amigo, pues para la reconstrucción de esta radio venía así. Y esto es visto por arriba que confirma lo que te he dicho. Vemos cómo a la izquierda tenemos una de onda larga, otra ahí de onda media, esa con 15 espiras, otra al fondo de 25 espiras y otra de onda larga en este lado derecho que casi se ve, que casi no se ve, con 200 espiras. Y me voy a fijar en esa que estás viendo, que es la de 15 espiras, y verás un dato que hay ahí que figura que tiene una L de 12,5. Yo me imagino son microhenrios. ¿Y por qué lo pongo? Lo pongo porque Ketaival me dijo, mide esas bobinas. Y efectivamente cogí el aparato de los chinos y para esa bobina de 15 espiras tengo 0,9 ohmios de resistencia y una inductancia de 0,01 milihenrios, es decir, tengo 10 microhenrios. Hice lo mismo con la otra bobina y los resultados que yo obtuve con el aparato de los chinos es una resistencia de 1,3 ohmios y una inductancia de 40 microhenrios. Cuando se arregló la radio EAG, una radio también del año 1924 francesa, yo hice un vídeo en el cual hablaba precisamente de lo que eran las bobinas. Y el link de ese vídeo lo puedes ver en la parte inferior, pero yo también lo voy a poner en la descripción para que simplemente haciendo clic puedas volverlo a visualizar. Creo que es muy intenso ese vídeo precisamente hablando de la complejidad que tienen las bobinas, no solamente técnicamente las bobinas de nido de abeja, que son las que tenemos, no solamente técnicamente cómo hacerlas, sino también después, digamos, su correspondencia, y ahora voy a hablar de esa correspondencia, inducción, frecuencia, longitud de onda. Entonces, he cogido y he puesto ahí una bobina de un superheterodino. Entonces verás que en esa bobina de ese superheterodino nosotros encontramos que dos devanados. Un devanado, el de, digamos, de primario, donde va la antena, que tiene 2, y pico milihenrios, mientras que su secundario, donde digamos de ahí iría hacia grilla y hacia condensador variable, tiene unos 190 microhenrios. Bueno, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Pues mira, estoy diciendo todo esto porque si ves ese cuadrito pequeño que hay ahí, sabes que hay una relación, digamos, entre lo que es la frecuencia de resonancia y los valores de LC. Y viene dado por la fórmula frecuencia es igual a 1 partido por 2pi raíz cuadrada de LC. De ahí podemos, sabiendo nosotros los valores de L y C, podemos saber los valores de la frecuencia, digamos, de resonancia de ese circuito paralelo LC. Entonces, si suponemos que en un extremo el condensador variable tiene 500 picofaradios, vemos pues cómo a esa frecuencia y con esa inducción de 190 microhenrios,
ese circuito paralelo resuena a 516 kHz, lo que es equivalente a 581 metros. Bien, si yo me voy y lo que hago es abrir el condensador variable de tal forma que su capacidad llegue a unos 40 picofaradios, vemos que la frecuencia de resonancia de ese circuito paralelo LC es 1,8 MHz, que corresponde a una longitud de onda de 164 metros. Sabes que la longitud de onda está relacionado con la frecuencia por la siguiente fórmula. Lambda, longitud de onda, es igual a c, que es la velocidad, partido por la frecuencia. En este caso, la velocidad de las ondas electromagnéticas es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Si eso lo divides por la frecuencia, al final te saldrá la lambda en metros. Con todo esto, ¿qué quiero indicarte? Que en el superheterodyno vemos como una inducción ahí de secundario de 190 microhenrios barre muy bien toda la gama de onda media. Fíjate que nosotros estamos barriendo de 516 kHz a 1,8 MHz, pero con un valor teórico y digamos un valor teórico de 190 microhenrios. ¿Y por qué he contado todo esto? Bueno, porque yo dejé en el aire por qué teníamos un conjunto de 4 bobinas y cómo de alguna forma esas bobinas podrían estar conectadas en este kit. Y la verdad que ha habido respuestas muy precisas por parte de bastante de los colaboradores, de la parte de la gente que de alguna forma con sus comentarios nutren muy fuerte este canal. Entonces hay una respuesta de Rocky Kiru que es muy exacta. Él en ese momento dice, ¿y no será que estamos viendo o un transformador, es decir, una bobina de antena con una bobina de sintonía, bobina de antena con bobina de sintonía? Claro, si tú ves ese dibujo, tal y como me llegó a la radio, pues no estaría bien, porque nosotros tenemos una bobina, teóricamente, de onda media de 25 espiras, enfrentada a otra de onda larga de 200 espiras. Que eso tiene que constituir ese transformador primero sintonizado. Bien, eso es un error a la hora de ponerlos y podemos considerar que esa respuesta, esa sugerencia que da Rocky Kiru puede ser cierta, pero vamos a ver qué cosas nos pueden acontecer con esto. Nosotros vimos que midiendo la bobina de 25 espiras tenía una inducción de 40 microhenrios. Y ahora simplemente voy a hacer la coherencia de ese dato con una fórmula que aparece el link ahí, de tal forma que tú vas con ese link, que también lo pondré en los comentarios, vas al calculador y te puede dar el valor teórico de la inducción que tienes. Entonces, esa bobina estaría constituida por 25 espiras, el diámetro, digamos, son 56 milímetros, el ancho que tiene serían 25 milímetros, y el grosor, o sea, digamos lo que es el hilo, no el grosor del hilo, sino el grosor que tiene el hilo, es decir, esa bobina, el hilo bobinado que tiene, ese grosor, pero ya vuelvo a insistir, no es el del hilo, eso es 3 milímetros. Bien, pues si te vas al calculador, el resultado que te sale, en ese caso son 38 microhenrios. Muy coherente, muy coherente y francamente bien. La otra bobina, le medimos un valor, digamos, medido de 10 microhenrios y aplicando en el calculador los valores, aquí la diferencia es que son 15 espiras, digamos, grosor de la bobina son 2 milímetros, estamos hablando que el calculador te da una respuesta de 14 microhenrios, también muy coherente. ¿Y por qué insisto en el valor que tengo en esas inducciones? Porque la idea aplicada de Kiru, vamos, considerando que es un transformador lo que tenemos ahí, él consideró, dice, bueno, pon la bobina de menos espiras, la primera, y luego pones, digamos, como bobina de antena y como bobina de sintonía, pones las demás espiras. Es decir, pondríamos la de 15 como bobina de antena y la de 25 como bobina de sintonía. Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, y te voy a decir más y por qué voy a remarcar más que estoy totalmente de acuerdo. No sería la estructura de transformador que usa un superheterodyno, Un superheterodyno usa muchas, digamos, más espiras, mucho más inducción, como has visto anteriormente, en lo que es la bobina de antena que después lo que es la bobina de sintonía. Pero aquí digo, bueno, ¿por qué aquí yo lo acepto ese orden? Porque estoy viendo que tengo bobina de sintonía de valor de inducción muy bajo.
Ya viene, como llevo tiempo trabajando con bobinas de nido de abeja, ya me pareció demasiado bajo ese valor. Bueno, pues si ahora cogemos ese valor tan bajo, que es un valor de que hemos visto, y yo le he dado ahí el valor de 40 microhenrios, los medidos. Fíjate que ni siquiera pongo los aplicados, que lo que venía en la bobina era 28 o 33, no me hagan mucho caso, no sé si era 38 o 33, pero bueno, lo que yo he medido, 40 microhenrios. Lo pongo con la capacidad máxima que da ese condensador, que también la medí, el condensador de la radio, 563 picofaradios. Me da una frecuencia de resonancia de ese circuito de 1 mega, cuando tengo el condensador totalmente cerrado, es decir, a máxima capacidad, 1 mega. En Madrid, cadena COPE. Y cuando ya le pongo 38 picofaradios, es decir, totalmente abierto, me subo a 4 megas. Claro, no estoy haciendo bien, o sea, no es un valor apropiado. Y eso vuelvo a insistir, por eso te digo que veas el otro vídeo que tengo con EAG y hablando de las bobinas, que influye mucho la antena que tú tengas. Ten en cuenta que estos receptores estaban pensados para trabajar con antenas de 20 metros. Se ponían en el tejado y ahí tenías 20 metros de hilo, que claro, que eso podía formar una capacidad respecto a tierra. Bueno, hacer unas cosas que ya el circuito este de sintonía tan puro, tan limpio, que yo he puesto de una bobina y un condensador en paralelo, quedaba bastante transformado. Pero claro, de un valor teórico, como hemos visto antes, de 100 y pico microhenrios a un valor de 40 microhenrios, hay mucha diferencia. Entonces, esto me da a mí la sensación de que verdaderamente va a resonar a frecuencias mucho mejor, por supuesto, a las frecuencias altas de la onda media y va a resonar peor a las frecuencias bajas. En Madrid no importa mucho, porque las emisoras potentes, Radio Nacional, Radio 5, incluso Cadena Ser, quedan en el rango, digamos, de las bajas, mientras que la que es Radio Inter, Onda Cero y la COPE quedan en el orden ya de las más altas. Bueno, la COPE es la más alta, está en 1 mega, luego andan por los 900 y la Cadena Ser debe andar por 800, mientras que las radios nacionales andan por 600. Bien, ahora ya he cambiado el orden de las bobinas, lo he puesto, digamos, enfrentadas. Y quiero que veas cómo van en el circuito. Quiero que veas la señal o el camino de la señal. Aquí está la antena. Va a lo que hemos llamado bobina de onda media de antena. Salimos de esa bobina de onda media de antena, seguimos el hilo, viene aquí, esto hace, y cuando esto hace lo lleva a el negativo de la batería. O sea, eso es lo que constituye, digamos, el primario de esa bobina de antena y sintonía. Vamos a ver la sintonía dónde va. Suponemos que, por supuesto, que la bobina de sintonía es la que tengo ahí. Entonces, esa va, por un lado, a la grilla. A esta grilla también tiene que ir al condensador variable. Y por el otro lado, ¿dónde va? A este punto. Sigo este punto, viene aquí a juntarse con la con la bobina de onda larga, pero de sintonía. Viene por aquí, viene a este hace con este y este lo lleva más. Ese es el esquema de lo que te he hablado, puesto, digamos, en dibujo. Lo que yo en un momento determinado critiqué y cuestioné, ese conmutador, bueno, pues ese conmutador sí hace su función y además hace la función de acuerdo a cómo suelen funcionar estos conmutadores de estas radios de onda media y onda larga, que lo que hacen es, cuando trabajan en onda media, pasan directamente, digamos, en los finales de sus bobinas a tierra. Y cuando están en onda larga, queda eso al aire. Entonces significa que el circuito en onda larga está constituido propiamente por la bobina de onda larga más
la bobina de onda media. Y por lo tanto, esto demuestra que efectivamente esta radio parece que tiene que funcionar con bobina de antena y bobina de sintonía, por supuesto, enfrentados y apareados. Y eso sí que el circuito así nos lo ha manifestado. Luego este montaje parece que es correcto. Y este montaje tiene de todas formas lo que he dicho antes. Tiene la contra de que la bobina de sintonía, siendo solamente de 40 microhenrios, pues resulta muy pequeña. Ahora, y entonces la gente también ha aportado y ha dicho cosas. ¿Qué pudiese acontecer? Poner en serie. Claro, si pongo en serie, digamos, lo que es la de las dos que tengo en este caso de onda media, que sería la MA y la MS, me quedo sin una de ellas. Es decir, puedo hacer que eso sea la bobina de sintonía y atacar directamente a la grilla ya y olvidarme de hacer un transformador. Pero esto serán cosas que probablemente hagamos tanteo sobre ellos. O alguien podría decir, oye, la bobina de onda larga es de 200 espiras, pero la has medido y podría estar a lo mejor resonando mejor que la otra de 25 espiras. Entonces, podremos jugar siempre pensando, y eso vuelvo a insistir, siempre pensando en escuchar solamente onda media. Porque ya digo, encima, para escuchar onda larga, que no hay emisoras, tendría que tener el segundo bote, ese que representamos, ese bote que pone PO actualmente, tendría que haber otro que fuese para onda larga y que se cambiase intercambiable y con la mano. O sea, esta radio, si en algún momento llegó a funcionar, le falta, por supuesto, yo ya digo que no, yo creo que no funcionó nunca, pero en este momento le faltaría ese segundo bote sintonizado, en este caso sería para la onda larga, que lo cambiaríamos a mano. Son las bobinas de onda media esta es la de sintonía de onda media, esta es la de antena de onda media, antena de onda larga y ahí sintonía de onda larga. Para ver cuál era el comportamiento real que tenía ese circuito, pues le monté lo que estás viendo. Sencillamente por antena le metí el vivo del generador con un condensador, me parece, de 500 picos, por masa la masa, y en este caso la masa es los menos 4 voltios de la batería. Y luego saqué la señal por grilla, ves ahí la señal por grilla, la llevé al osciloscopio y la masa del osciloscopio pues a la masa del receptor, o sea, todo igual. Entonces eso me va a permitir un poco ver cuál es el comportamiento en la frecuencia de ese circuito sintonizado que yo tengo ahí. Estoy metiendo una señal de 10 milivoltios por división. 10 milivoltios por división. El osciloscopio está puesto las dos en la misma y la señal que le estoy metiendo son 600 kilohercios. Entonces vemos cómo tocando el condensador variable somos capaces de encontrar un punto en el cual se sintoniza el circuito. Ese es el punto. Eso es como está el condensador variable para 600 kilohercios. Kilohercios. Subo la frecuencia. 700. Este es 700. La señal con 700 kilohercios. Y ahora voy a sintonizar el circuito con el condensador variable. Ahí lo tengo a 700. Voy a pasar a 800.
800. 800, ahora sintonizo con el condensador variable. $900. Y sintonizo con el condensador variable. 900. 1 mega. Y sintonizo. Un mega. Y voy a subir a 1,5 megas. $1,4, 1,5 megas. 1,45. 1,44. Señal de entradas bestial. Y ahora sintonizo. Cambio de escala. Cambio de escala. Cambio de escala. A 1,4. Señal de entrada es la de arriba. Señal de salida es la de abajo. Estamos en la misma escala de voltios por división. No es cierto, la entrada está a 100 milivoltios, la salida a 50. Y puedes ver qué resonancia tengo. Estamos en 1,4. Y el condensador lo tengo ahí. Ahí está el condensador. A 1,4. Te habrás fijado que a pesar que te he dicho que estaba en la misma escala, luego he corregido, no está en la misma escala, una está doble que otra, la entrada está doble que la otra, la salida la tengo muy fuerte, como mínimo igual que la entrada o más. Pero eso acontece en la frecuencia de resonancia. Pues bajando 1,5. Es curioso. Ahí es el punto máximo, es 1,4. Ya si pongo 1,5, que es lo máximo que me da en esta escala, en 1,5 probablemente tenga que sintonizar ahora. Ahí lo tienes. Sintonizado. Pero es mucho más selectivo en frecuencias altas y tengo más ganancia. Entonces vemos cómo la realidad, digamos, acompaña a lo que ha sido todo el estudio teórico que hemos hecho. Ahora me queda la duda que con la sensibilidad que puede tener este receptor, ten en cuenta que aquí estoy metiendo señales fuertes, o sea, la señal que le está dando el generador es una señal fuerte. Entonces mi gran duda es si la pequeña señal radioeléctrica, esa pequeña tensión que se me genera a mí en esas bobinas de primario y secundario, van a ser suficientes para yo poder escuchar y sintonizar las emisoras. Y eso es lo que veremos en el siguiente vídeo. Nada más. Muchas gracias por tu atención. Un saludo.